Cuando mi transformación es mi matriz es cuadrada, que es el caso cuando estoy hablando de matrices de transformaciones lineales, en el cual la transformación sea un operador lineal de Rn en Rn, la matriz es cuadrada. Existe una matriz cuadrada P que me permita diagonalizarla, es decir, transformarla en una matriz diagonal. Y acá tengo que para transformar a mi matriz cuadrada A en una matriz diagonal D, es decir, que los elementos de la diagonal sean los únicos que sean distintos de 0, y que además, como acabo de determinar, según la propiedad número 5, esos elementos de la diagonal sean los autovalores de mi matriz, es decir, ya me está dando los autovalores de la matriz, tendría que existir una matriz P invertible, tal que la inversa de P por A por P me permite obtener a mí la matriz diagonal. P es la matriz de cambio de base y a mí me interesa diagonalizar una matriz para facilitar cálculos, como por ejemplo el de la potenciación. Esto lo vimos la semana anterior en el video de transformaciones lineales. En ese video, cuando vimos semejanza o similaridad, dijimos que para este caso particular en el que se cumple esta ecuación, A y D son semejantes. Entonces, si A es una matriz de n por n, bien digo, las siguientes proposiciones son equivalentes. Si A es cuadrada, es diagonalizable. Y tiene n vectores, n autovectores linealmente independientes entre sí. ¿Qué quiero decir? Que los vectores, los autovectores son reales y finitos. Entonces, voy a suponer que mi matriz A es diagonalizable. Supongo que existe esta matriz P invertible, de manera tal que se satisface la ecuación P a la menos 1 por A por P igual a mi matriz diagonal D. Si yo a esa ecuación le premultiplico miembro por P, obtengo que P por P a la menos 1 es igual a la matriz de identidad, es decir, 1, y llego a la siguiente conclusión. A por P es igual a P por D. Entonces, como D es mi matriz diagonal, y como es una matriz diagonal, los elementos de la diagonal son los autovalores de mi matriz A, yo puedo decir que P por D es cada una de las columnas de mi matriz P por las columnas de mi matriz diagonal. ¿Sí? Esto era por la propiedad número 5 que les decía recién. Yo voy a llamar a esos vectores columna de P, P1 la columna 1, P2 columna 2, Pn columna N. Cuando hago este producto, como acá tengo una matriz diagonal, lo que obtengo como resultado es lambda 1 por la primera columna de P, más lambda 2 por la segunda de P, etc. Y esto, por definición, es igual a A por P. Es decir, que A por la primera columna de P es igual a lambda 1 por la primera columna de P. ¿Por qué? A ver, volvamos a la diapositiva anterior, si es que puedo. Lambda 1 por P1 es igual a A por P. Como esta es una transformación lineal y lambda es un autovalor de mi transformación lineal, A por P es igual a lambda 1 por P1, por lo tanto, P1 será un autovector de mi transformación, por definición de autovalores y autovectores. La transformación aplicada a un autovector es igual a lambda por ese autovector. Eso quiere decir
que yo puedo decir que A por P1 igual a lambda por P1, etcétera. Entonces, P1, P2 y Pn son los autovectores de mi transformación lineal o de mi operador lineal. Lambda 1, lambda 2 y lambda n son los autovalores de A, y que esos autovectores corresponden cada uno a su lambda equivalente, lambda 1 a P1, lambda 2 a P2, etc. Esos vectores, columna de mi matriz, por supuesto que nunca pueden ser cero, porque yo había dicho de partida que P debía ser una matriz invertible, por lo tanto sus vectores deben ser linealmente independientes. Si los vectores son linealmente independientes entre sí, los autovalores son todos distintos. Por eso digo, esto ocurre cuando los autovalores son reales y distintos. Si los autovalores fueran iguales, los vectores serían iguales, por lo tanto serían linealmente independientes, no existiría esta matriz P y mi matriz A no sería diagonalizable. ¿Está bien? Entonces, si A es diagonalizable, tiene n autovalores reales y distintos. Por lo tanto, las columnas de mi matriz P existen y son linealmente independientes, y entonces mi matriz es invertible. Cuando entonces una matriz es diagonalizable, lo que le decía recién, si tiene n vectores propios linealmente independientes y n autovalores reales y distintos. Esos autovalores van a ser los elementos de la diagonal principal de la matriz D. Y los autovectores asociados a cada uno de esos autovalores serán las columnas de la matriz P. ¿Y qué era la matriz P? Era la matriz de transición que me permitía intercambiar A en su matriz diagonal D. Entonces, ¿cómo hago para diagonalizar una matriz? Determino su polinomio característico, determino los autovalores que eran las raíces de ese polinomio característico, determino sus autovectores asociados resolviendo el polinomio característico, esto es lo mismo que vimos hasta recién, y luego armamos esa matriz P que me permita satisfacer esta ecuación. Si yo les digo, diga si A es diagonable y calcule su matriz diagonal, ustedes tendrán que determinar, por supuesto, autovalores y autovectores, luego ver si esos autovalores son reales y distintos, y si eso ocurre, la matriz diagonal va a tener como elementos de la diagonal principal a esos lambda. Yo luego puedo armar la matriz de transición, calcular su inversa y verificar que se cumple esta ecuación. ¿Está bien?